Ahora vamos a ver un criterio muy importante para determinar la convergencia de cierto tipo de sucesiones. Este criterio que vamos a ver se llama el teorema de convergencia monótona. Entonces, primero necesitamos hablar de lo que significa que una sucesión sea monótona. Y aquí tenemos dos comportamientos. Una sucesión va a ser creciente, significa que cada término consecutivo va a ser por lo menos tan grande como el anterior. O sea que xn va a ser menor o igual que xn más 1 para todo n natural. Y de forma similar, podemos definir lo que es una sucesión decreciente, y es que cada término va a ser más pequeño o igual que los anteriores. O sea que xn siempre va a ser mayor o igual que xn más 1. ¿Cómo sabemos si una sucesión es monótona? Bueno, hay varios hechos que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, podemos mandar a restar el xn más 1, le podemos restar el xn, y si este número es positivo, es porque la sucesión es decreciente. Otra cosa que podemos hacer es dividir. Si los términos son positivos, podemos dividir xn más 1 entre xn, y si este número es mayor o igual que 1, la sucesión va a ser creciente. O otra cosa que podemos usar es cuando la función está definida por una función continua, xn es igual a f de n, entonces el hecho de que f sea una función creciente nos va a decir que la sucesión en sí va a ser una sucesión creciente. Y también sabemos que si la función es derivable, podríamos usar el criterio de la derivada para determinar que esta función es creciente, entonces solo habría que probar que la derivada es positiva. Recuerden que este era el criterio cuando una función es creciente si su derivada es positiva. Y algo que nos va a ser muy útil, y para algo empezamos el curso con este tema, es inducción. A veces vamos a usar inducción para probar que una sucesión es creciente. O de forma similar, podemos imitar esto para mostrar que una sucesión va a ser decreciente. Ya sea considerar la resta y mostrar que es negativa, dividir y mostrar que es menor o igual que 1, o usar una función decreciente, o inducción para mostrar que la sucesión es decreciente. Entonces vamos con unos cuantos ejemplos. Aquí tenemos 4 sucesiones diferentes. Cada una de ellas vamos a estudiar su monotonía. En esta primera sucesión vamos a ver qué es decreciente. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a ver que xn es mayor o igual que el término siguiente, xn más 1. Y esto es lo mismo que decir, si cambiamos específicamente los términos, vean que xn es 1 entre n a la 2 más 1, y xn más 1 sería, en vez de un n a la 2, tenemos un n más 1 a la 2, y más 1 abajo en el denominador. Podemos desarrollar este denominador, nos quedaría con la fórmula notable, n a la 2 más 2n más 1. Entonces esta desigualdad se cumple si multiplicamos ambos lados para deshacernos de las fracciones, multiplicamos por este denominador arriba. Entonces nos queda que es lo mismo decir n a la 2 más 2n más 2 es mayor o igual que n a la 2 más 1. Si cancelamos el n a la 2, esto sería, también cancelamos un 1, sería lo mismo que decir que 2n más 1 es mayor o igual que 0. Pero como n es positivo, es un número natural, esto claramente es cierto, ¿verdad? Entonces, esto es cierto para todo n, y con eso ya probamos que la sucesión es decreciente, que xn es mayor o igual que xn más 1, sin ninguna hipótesis adicional de n, o sea, para todo n. Para este segundo ejemplo, nos dicen que xn es 3n menos 1 sobre 5n más 1. En este ejemplo, vamos a considerar la resta, xn más 1 menos xn. Esto de aquí va a ser igual a este número que tenemos acá. Recuerden que reemplazamos de nuevo n por n más 1, entonces tenemos un 3n más 1 aquí y un 5 por n más 1 aquí. Luego recordamos cómo sumar fracciones. El denominador común sería el producto de estos términos de aquí. Abajo vean que 5n más 1 más 1, el 5 se distribuye, entonces tenemos 5n más 5 más 1, o sea 5n más 6. Al sacar denominador común se multiplican los términos de la forma adecuada. Y nos queda desarrollando, nos queda 15n a la 2 más 13n más 2. Del otro lado había un menos y nos queda 15n a la 2 más 13n menos 6. Entonces se cancela el 15n a la 2, se cancela el 13n y solo nos queda un 8. Lo importante aquí es que 8 es positivo y lo que está abajo también es positivo. 5n más 6 es positivo porque n es positivo. Lo mismo con 5n más 1. Entonces esta fracción es un número positivo, no importa realmente cuál es su valor. Con que sea positivo concluimos que la resta original xn más 1 menos xn es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la sucesión es creciente.
En este tercer ejemplo tenemos una sucesión que está definida con el logaritmo. Entonces podemos usar la función auxiliar f de x igual al logaritmo de x más 1. Y así tendríamos que xn es igual a f de n. Luego, el logaritmo es una función bastante conocida para nosotros. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, derivar. Nos quedaría 1 entre x más 1, la derivada del logaritmo de x más 1. Y como x es positivo, este número va a ser positivo. Entonces, por el criterio de las derivadas, concluimos que la función en sí es creciente y por lo tanto la sucesión que fue definida con esta función también va a ser creciente. En este último ejemplo tenemos la fracción de 2 a la n dividido entre n factorial. Y lo que vamos a hacer, aprovechándonos de la fórmula recursiva, es considerar la fracción, el cociente de xn más 1 sobre xn. Entonces, si reemplazamos, tendríamos algo como esto. Recuerden que cuando tenemos fracciones con fracciones, fracciones dentro de las fracciones, tenemos que multiplicar los extremos con los extremos. Eso nos va a dar el numerador y los medios con medios nos va a dar el denominador. Entonces, en este caso, 2 a la n más 1 por n factorial es el numerador y 2 a la n por n más 1 factorial es el denominador. Y aquí nos aprovechamos de la fórmula recursiva para decir 2 elevado a la n más 1 es lo mismo que 2 a la n multiplicado por 2. Y n más 1 factorial es lo mismo que n factorial multiplicado por n más 1. Así podemos cancelar tanto el 2 a la n y el n factorial que aparecen arriba y abajo. Y nos queda 2 sobre n más 1. Y como estamos hablando de números naturales, como n es mayor o igual que 1, esta fracción n más 1 va a ser mayor o igual que 2, quiere decir que la fracción es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces esto nos dice, pasando de ir el xn para la derecha, como estamos hablando de términos positivos, nos dice que xn más 1 es menor o igual que xn. O sea, xn es mayor o igual que xn más 1, o sea que la sucesión es decreciente. Un último ingrediente que ocupamos para introducir el teorema de convergencia monótona es hablar de sucesiones acotadas. Y es que se puede hablar de sucesiones acotadas por ambos lados, por arriba o por abajo. Entonces, primero que todo, ¿qué es una cota? Bueno, la cota inferior sería un valor que está siempre por debajo de la sucesión. Todo n va a tener un valor que es al menos el valor de esta cota inferior. Y decimos que una sucesión está acotada superiormente si existe una cota superior, que sería un valor tal que la sucesión siempre está debajo de este número. Para todo índice xn va a estar siempre por debajo de este número. Y podemos hablar de sucesiones acotadas si es acotada por los dos lados. Entonces veamos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos 3 por seno de n más 1. Y nosotros sabemos que seno de x oscila entre menos 1 y 1. Entonces lo mismo va a pasar con seno de n, va a estar entre menos 1 y 1. Al multiplicar por 3, 3 por seno de n estaría entre menos 3 y 3. Y si le sumamos 1, por supuesto, vamos a poder decir que esta sucesión está entre menos 2 y 4. O sea, la cota inferior es 2 y la cota superior sería 4. Claro, las cotas no son únicas. Por la definición, si está acotada por 4, estaría acotada por 5, por ejemplo. Cualquier número mayor o igual que 4 va a ser una cota superior también. Y cualquier número menor o igual que menos 2 sería una cota inferior. La sucesión xn igual a menos 1 a la n es la sucesión que empieza en menos 1, luego a 1, luego menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, y van cambiando entre estos dos valores. Como solo toma dos valores, es fácil ver que las cotas van a ser estos dos valores, el menos 1 y el 1. Esta otra sucesión, 5 sobre n más 4, resulta que es decreciente. Entonces uno puede acotarla por arriba por el primer valor. Para ver eso, podríamos hacerlo de forma diferente y es decir, bueno, n más 4 es por lo menos 4, porque n es positivo, ¿verdad? Y cuando dividimos 1 entre n más 4, es a lo sumo un cuarto. Y si multiplicamos por 5, podemos decir 5 cuartos es mayor o igual que todo término de esta sucesión. Y claro, también son positivos, no hay negativos aquí, entonces 0 sería una cota inferior y 5 cuartos sería una cota superior. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a hablar del teorema de convergencia monótona, que es uno de los teoremas más importantes para determinar convergencia en sucesiones, y nos va a hablar sobre un tipo de sucesión especial, que es una sucesión monótona, como dice el teorema, pero hay dos casos. Si la sucesión es creciente y nos dicen está acotada superiormente, entonces la sucesión va a converger, que es más o menos lo que representa este dibujo de aquí. ¿Por qué? Porque va pegando saltitos para arriba y como está acotada, eventualmente se tiene que quedar en algún lado, se tiene que acumular en algún momento.
Y de forma similar, si la sucesión es decreciente y acotada de forma inferior, va a converger. En este ejemplo, tenemos una sucesión que está definida de forma recursiva. Nos dicen que el primer valor es 3 y el siguiente valor está definido a partir del anterior como 9 menos 14 entre el término anterior. Este es el xn más 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo el teorema de convergencia monótona nos ayuda para este tipo de sucesiones. El ejemplo nos dice, demuestre que la sucesión es creciente y que es acotada superiormente por 8. Luego nos preguntan, ¿es la sucesión convergente? Y para esta pregunta la respuesta es, si ya probamos lo anterior, obvio, profe, yo estaba poniendo atención. El teorema de convergencia monótona nos dice que si es creciente y acotada, va a converger. Segundo, nos dice, en caso afirmativo, calcule el límite de esta sucesión. Entonces también va a ser un buen ejemplo para ver cómo podemos calcular el límite de este tipo de sucesiones. ¿Okay? Entonces, una cosa a la vez. Probemos primero que es creciente. ¿Qué significa que sea creciente? Que xn es menor o igual que xn más 1 para todo n mayor o igual que 0. ¿Cómo hacemos esto? Es una propiedad que depende de la sucesión, pero es una propiedad que queremos probar para los números naturales. Entonces vamos a usar inducción. Eso sí, vean que esta sucesión empieza definida en 0. Pero no es un problema empezar en 0 en 1, igual que la inducción truncada. Entonces esta inducción la vamos a empezar en 0. ¿Cuál sería el caso base? Queremos probar que x0 es menor o igual que x1. Y eso lo podemos hacer de forma sencilla porque sabemos que x0 es 3. Y evaluando en 3, podemos determinar que x1 es 13 sobre 3. ¿Sí? Cambiando el 3 en esta fórmula recursiva, 14 sobre 3, 9 menos 14 sobre 3. Y este número claramente es mayor que 3. ¿Okay? Entonces, el caso base queda determinado. x0 es menor que x1. Estamos bien en eso. ¿Okay? Vamos a proceder entonces con el paso inductivo. ¿Y qué es el paso inductivo? Vamos a suponer que la fórmula es cierta para algún número natural n. Y vamos a probar que es cierta para el número que sigue. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, la sucesión tiene una fórmula recursiva, hay que usarla. Entonces, el hecho de que xn más 1 sea menor o igual que xn más 2 es lo mismo que decir 9 menos 14 sobre xn es menor o igual que 9 menos 14 sobre xn más 1. ¿Por qué? Porque estamos usando la fórmula recursiva en xn más 1 a la izquierda y xn más 2 a la derecha. Vean que aquí tenemos n más 2 es n más 1, entonces nos queda un xn más 1 abajo. Lo bueno de esta fórmula recursiva es que podemos cancelar el 9 y luego pasar a ir el menos 14, recordando que cuando hacemos esto, el símbolo de la desigualdad cambia de lado, entonces ahora se vuelve un mayor o igual. Y por último podemos despejar el xn más 1 multiplicando para arriba el xn más 1 y el xn, y nos queda que esto es equivalente a que xn más 1 es mayor o igual que xn, ¿sí? Y vean que esta era la hipótesis inductiva. Entonces, ya sabemos que es cierto. Y eso nos prueba que lo que queremos probar, que para n más 1 también es cierto. Que xn más 1 es menor o igual que xn más 2. Y esto es lo que significa que la sucesión sea creciente. ¿Okay? Ahora, ya probamos que es creciente y sigamos probando que es acotada superiormente por 8. Bueno, ¿y eso qué significa? Que xn es menor o igual que 8 para todo número natural n. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, usando inducción nuevamente. Vamos a ver la inducción una vez más. Y sabemos que 3 es menor que 8. Entonces no hay ningún problema. Y ahora queremos verificar, asumiendo que xn es menor o igual que 8, como paso inductivo, queremos verificar que lo mismo va a ser para n más 1. ¿Y cómo hacemos esto? De nuevo, la fórmula recursiva. Sustituimos. Sabemos que xn más 1 es esta fórmula de aquí. Queremos probar que este número es menor o igual que 8. Entonces, podemos empezar cancelando el 8 con el 9. 9 menos 8 es 1. Y podemos pasar el 14n a la derecha. Y ahora podemos multiplicar por xn. Y nos queda que esto último es lo mismo que decir xn es menor o igual que 14. ¿Sí? Pero xn, por hipótesis inductiva, sabemos que es menor o igual que 8. 8 es menor que 14, entonces no hay ningún problema. La fórmula se vale. Y concluimos que xn más 1 también es menor o igual que 8. Eso ya nos prueba la inducción. Entonces ya prueba que es acotada superiormente por 8. ¿Okay? Ahora, ya es donde decimos, el teorema de convergencia monótona nos dice sucesión monótona creciente, acotada por 8,
xn es convergente. Xn es convergente. Pero la pregunta ahora es, sabiendo que es convergente, ¿cómo encontramos el límite? Y eso no es tan difícil, porque tenemos un hecho súper importante, y es que la sucesión de xn tiene el mismo límite que la sucesión de xn más 1. Recuerden que el límite significa que xn está muy cerca de algún valor cuando n es grande. ¿Sí? Para todos los valores grandes, xn está cerca de un valor. Son infinitos valores de n que son grandes. Pero entonces, xn más 1, el número n más 1 también va a ser grande, por lo tanto, xn más 1 va a estar también cerca del mismo valor. Estas dos sucesiones, que son básicamente la misma, tienen el mismo límite, y nos podemos aprovechar de eso. ¿Cómo? Con la fórmula recursiva. Sacando el límite de ambos lados de esta fórmula recursiva, tenemos esta identidad. Para escribir la forma más sencilla, usemos L igual a este límite. Entonces, lo que nos queda de la fórmula recursiva es que L es igual a 9 menos 14 sobre L. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Multiplique por L y tenemos una fórmula cuadrática. Tenemos una fórmula cuadrática y la podemos resolver de forma sencilla porque hay una fórmula para cuadráticas. Y nos queda L, el límite, es igual a 7 o es igual a 2. ¿Sí? El producto, esas son las dos raíces. Entonces, estamos casi listos, pero no nos quedó lo que queríamos exactamente. Con eso no podemos determinar el límite todavía. Quiero decir, no de forma inmediata, porque nos dice 7 o 2, pero ¿cuál es el límite? El límite es único. Recuerden que el límite es único. Y entonces nosotros decimos, recuerden una cosa, la sucesión es creciente y su primer valor es 3. Entonces el límite no puede ser 2. ¿Por qué? Porque la sucesión crece, empieza en 3 y va para arriba, siempre va a estar por encima de 2. O sea, nunca se acumulan 2. Y así podemos descartar el valor 2 y decir, entonces, el límite va a ser mayor que 2. Y como teníamos solo dos opciones, nos queda la última. El límite es 7.